Cuando hablamos de una fuente, hermanos, cuando hablamos de una fuente, estamos hablando de algo que es el lugar de inicio o el origen de algunas cosas. Le voy a poner un ejemplo. Usted y yo nos gozamos al sentir esta luz eléctrica sobre nosotros. Nos gozamos cuando esto se ilumina, cuando encendemos un interruptor de energía y se ilumina automáticamente. Pero esta luz que nosotros gozamos es solamente el resultado de algo más que se encendió, que no lo vemos, pero nosotros podemos gozarnos con el resultado de esa fuente. Es decir, para poder tener este foco encendido, para poder tener este aire acondicionado encendido, hay una fuente de electricidad que la está alimentando, ¿verdad que sí? Se apaga el foco, pero la fuente sigue prendida. Pero lo que hace que esto esté encendido, lo que hace que esto esté prendido, es precisamente esa fuente generadora de electricidad. ¿Y saben a eso? Lo mismo sucede con el agua. Hoy tenemos el agua en este vaso. Pero esta agua, hermanos y hermanas, solamente es el resultado de una fuente. Pudo haber sido un río, pudo haber sido un manantial, en este caso en San Antonio, pudo haber sido el acuífero, sea lo que sea, eso es la fuente que nos proveyó esta agua. Es decir, esta agua en el vaso solamente es un resultado de una corriente en el río, de una corriente en el acuífero que vino a producir este gran resultado. ¿Por qué le quiero decir yo con esto? La fuente, mi hermano, es un lugar donde algo fluye, donde algo está fluyendo. Y esa fuente tiene la capacidad de producir grandes resultados. Cuando hablamos, mi hermano, del pasaje que leemos, vemos que el Señor Jesús está hablando con mucha gente, está platicando con muchas personas, personas que estaban sin esperanza, personas que estaban en desconsuelo, personas que tenían grandes necesidades. Pero en ese momento que el Señor está hablando, el Señor se presenta a sí mismo y el Señor dice a todos los que estén trabajados, a todos los que estén en necesidad, el Señor les dice: vengan a mí, vengan conmigo. Es decir, el Señor se presenta a sí mismo como la única fuente que puede suplir la necesidad del hombre. Por eso yo le vine a decir esta tarde, Cristo es la fuente que quiere y puede suplir la necesidad de cada persona que está aquí. Díceme eso. Cristo es el origen de las cosas. Cristo es el manantial donde fluye la bendición. Cristo es la certeza de que cosas nuevas van a empezar, de que cosas nuevas van a pasar. Si tenemos la seguridad de que Cristo es la fuente, debemos comprender que debemos estar conectados a esa fuente, que no podemos separarnos de esa fuente, porque si nos separamos de esa fuente, los recursos de nuestra vida van a escasear. Dice amén a eso. Cuando nos separamos de Cristo, la paz en nuestra vida va a escasear. Cuando nos separamos de Cristo, la tranquilidad en nuestra vida va a escasear. Cuando nos separamos de Cristo, el gozo en nuestra vida va a escasear. Por eso Cristo como fuente debe estar unida a nosotros en todo momento. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo se presenta a sí mismo como la fuente. Dile a tu vecino: Cristo es la fuente. Por eso, mucha razón tenía Jesús cuando se presentaba con el pueblo. Él decía: vengan a mí. Él no decía: vayan con alguien más. Él no decía: vayan a otro lugar. Él decía: vengan a mí. ¿Por qué? Porque Él era la fuente. Por eso el Señor decía: yo soy la luz del mundo. Por eso el Señor decía: yo soy el buen pastor. Él no decía: alguien más es la luz del mundo. Él no decía: alguien más es el buen pastor. Él decía: yo soy. ¿Por qué? Porque Él es la fuente. Porque Él es el origen de las cosas. Usted quiere felicidad, vaya a Cristo. Usted quiere paz, vaya a Cristo. Usted quiere protección, vaya a Cristo. Usted quiere seguridad,
embargo, aunque sabemos que Cristo es la fuente, y aunque nos gozamos con los resultados que Cristo da, aunque nos deleitamos en las bendiciones que el Señor nos da, a veces nos alejamos de la fuente. Dile a tu vecino, están hablando de ti. A veces nos alejamos de la fuente. Gracias por el sepulcral silencio. A veces nos alejamos de la fuente. Hermano, yo no estoy impuesto a predicar con estas cosas. En el rancho no había, así que batallo porque mis manos no están quietas. Y que discúlpenme. A veces nos alejamos de la fuente. Pero no podemos alejarnos de la fuente, porque de estar unido a la fuente depende nuestra vida. Pero en esta tarde, usted y yo vamos a hacer un viaje para regresarnos a la fuente, para volver a conectarnos a la fuente, para que si por alguna razón nos habíamos apartado de esa fuente, hoy es el buen día para volver a la fuente y para volver a cargarnos, para volver a llenarnos de todos esos beneficios que tiene Cristo como fuente. Así como cuando este vaso se vacía de esta agua, tiene que ser recargado por la fuente. Así usted y yo como creyentes, así usted y yo como cristianos, tal vez nos hemos vaciado, tal vez nos sentimos vacíos, pero déjeme decirle, Cristo la fuente está en este lugar para llenar su vida, para gozarle, para empoderarle y para bendecirle en todo momento. Una de las grandes cuestiones que Dios tenía con el pueblo de Israel es que Dios bendecía al pueblo de Israel siempre. Andaban en el desierto, Dios les daba comida en el desierto. Andaban en el desierto, Dios hacía que saliera agua de las piedras y el pueblo era mantenido. Siempre Dios tenía cuidado del pueblo. Sin embargo, aunque la fuente nunca cesaba y nunca escaseaba, el pueblo se alejaba de la fuente. Y en Isaías 44:22, el Señor hablando dice: yo deshice como una nube de tus rebeliones y como niebla tus pecados. Y esto es poderoso, dice el Señor: vuélvete a mí, regrésate a mí, porque yo te redimí, porque yo te salvé. Es decir, Dios le recuerda al pueblo: toda la paz que tienes ahora y la salvación que tienes ahora ha sido gracias a mí. Así que como ha sido gracias a mí, regrésate de tus pecados, regrésate de tu mal camino, porque yo te redimí. Hermano, debemos estar conectados al Señor, porque aunque usted no lo crea, el Señor pagó precio alto por su vida, le ama con amor eterno, y el Señor le dice: yo te redimí. Esa palabra redimir, mi hermano, significa comprar dos veces. Es decir, que nosotros somos del Señor, somos de su propiedad, pero en la cruz del Calvario el Señor nos volvió a comprar con su sangre preciosa. Usted fue comprado por el Señor Todopoderoso. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo sienta, debemos regresar a la fuente. Número uno, debemos regresar a la fuente para encontrar perdón. ¿Alguien necesita ser perdonado? ¿Alguien le ha fallado al Señor? ¿Alguien siente que se ha apartado del Señor? Pues déjeme decirle, Cristo es la fuente del perdón. Hay una fuente que salta para bendición, hay una fuente que salta para vida eterna. Hay un hombre en la Biblia llamado Zaqueo. Está en el Evangelio de Lucas capítulo 19. La Biblia dice que Zaqueo era jefe de los publicanos. Los publicanos eran personas que estafaban al pueblo. Los publicanos eran tramposos. Los publicanos eran engañadores. Los publicanos eran unos ladrones. Bueno, Zaqueo era el jefe de ellos. ¿Cómo creen que era Zaqueo? Era el jefe de los tranzas. Era el jefe de los ladrones. Si había gente mala, Zaqueo era el jefe de esa gente mala. Pero dice la Biblia que en un momento Jesús pasó por la ciudad de Jericó. Y la Biblia dice que Zaqueo procuraba ver a Jesús. Sin embargo, el pecado que tenía Zaqueo lo separaba de Dios. Porque déjame decirte, el pecado es real y el pecado nos aleja
dice amén a esto? El pecado nos separa de Dios. El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de lo establecido por Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que Zaqueo, con todo su dinero, no podía pagar ese precio. Zaqueo, con toda su riqueza que le había hecho de una manera ilícita, Zaqueo se dio cuenta que necesitaba a Jesús. Y la Biblia dice que ese día que Jesús pasó por Jericó, Zaqueo se subió a un árbol alto, porque déjame decirte, la Biblia dice que Zaqueo era muy bajo de estatura. Con todo su dinero él no pudo crecer, con todo su dinero él no pudo hacerse más grande. Sin embargo, ese día iba a pasar por Jericó la persona que ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Zaqueo fue como pecador a buscar a Jesús. Zaqueo fue con su pecado, con su corazón negro, con su vida llena de maldad a buscar al Señor. Y en ese momento la Biblia dice que cuando Jesús iba entrando por Jericó, Jesús no buscó a los enfermos para sanarlos. Jesús no buscó a los endemoniados para liberarlos. La Biblia dice que el Señor Jesús llevaba su vista puesta en aquel árbol donde estaba Zaqueo. Y cuando el Señor Jesús miró a Zaqueo, el Señor le dice: Zaqueo, bájate de allí, date prisa, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Es decir, Jesús le dice: Zaqueo, yo sé que eres pecador, yo sé que hay algo mal en tu vida, pero hoy es necesario que yo me meta a tu casa. El Señor no rechaza a nadie. Tal vez la sociedad te señala, tal vez tu conciencia te culpa, pero déjame decirte, los brazos de Dios están abiertos para ti. Los brazos de Dios están listos para ti. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente de salvación. Cristo es la fuente de perdón. Y ese perdón no se acaba. Ese amor no se acaba. Dice Isaías: si tus pecados fueren rojos como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Alguien puede darle a Dios una alabanza, pero Dios no te rechaza. Tal vez tú necesitas perdón para tu vida. Déjame decirle que la fuente de perdón está en este lugar. Porque cuando Zaqueo bajó de ese árbol, el Señor le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy tú te puedes ir con el perdón de Dios. Hoy tú te puedes ir con la paz en tu corazón. Hoy tú te puedes ir con la deuda saldada. ¿Por qué? Porque Cristo es la fuente de salvación y Cristo pagó para bendecirte. Volvamos a la fuente de perdón. Pero también, iglesia, volvamos a la fuente de sanidad. ¿Habrá alguien enfermo esta tarde? ¿Habrá alguien padeciendo esta tarde? ¿Habrá alguien que semana tras semana los achaques se hacen más grandes, los dolores se hacen más fuertes? Déjame decirte, Cristo es la fuente de sanidad. Porque déjeme decirle una cosa, mi hermano, la enfermedad no es nada que nos halague. ¿Amén? La enfermedad nos desgasta. La enfermedad nos debilita. ¿Cuántos saben lo que yo hablo? La enfermedad nos frustra. La enfermedad también nos hace gastar ese dinero que tenemos ahorrado. La enfermedad nos roba la paz. Y la enfermedad también nos hace pensar de una manera resignada. Porque después nos apropiamos de la enfermedad y decimos: mi diabetes, mi alta presión, mi colesterol, mi necesidad. La enfermedad viene a robarnos el gozo que el Señor nos quiere dar. Dice la palabra del Señor, hermanos, San Marcos 1:32, cuando llegó la noche, luego que se puso el sol, le trajeron a todos los que tenían enfermedades, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de